Bienvenidos a otro episodio más de Puente Estudio con una servidora Adriana Insunza, y el día tenemos un tema por demás interesante, como ya vieron. Nos encontramos con Lisette Amador. Ella es psicóloga clínica y neuropsicóloga. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias a ti por la invitación. Y sobre todo con un tema por demás interesante, que es, yo creo que algo que a lo mejor puede vivir con nosotros en nuestro día a día. Tal vez no le tomamos la importancia suficiente, y también bien importante que lo conozcamos, que es la ansiedad. O no sabemos, ¿no? O no sabemos sí, qué es. Exactamente, a veces son síntomas que pudiesen convivir con nosotros de manera adormecida o de manera muy irritante. Bueno, la ansiedad como tal, vamos a hablar sin encajonarla en un trastorno todavía. Es un conjunto de signos y síntomas en los que puede incluir taquicardia, desesperación, angustia, miedo por algo, a situaciones que no tienen como un fundamento, ¿no? Tal vez para otras personas, pero para la gente que lo está viviendo, sí. Inclusive puede ser irritabilidad o alteraciones del estado de ánimo y también del sueño. Incluso se habla de que la misma ansiedad es un trastorno, trastorno de ansiedad que conlleva muchísimas cosas, como lo que estaba mencionando. ¿Por qué se le llama trastorno de ansiedad? Bueno, se le llama trastorno porque tiene bases neurológicas, neuropsicológicas. Las estructuras cerebrales y la química cerebral cambia, funciona de una manera diferente. Y también en el área psicológica, emocional, pues hay un tiempo, digamos, hay un conjunto de síntomas que están sostenidos en el tiempo, es decir, que no se quitan. A veces, no sé, vamos a hacer alguna actividad nueva y sentimos nerviosismo, ¿y qué decimos? Tengo ansiedad, pero no decimos, tengo taquicardia, tengo desesperación, siento angustia, tengo miedo. No, tengo ansiedad. Entonces, cuando la ansiedad se convierte en un trastorno es porque ya hay signos y síntomas arraigados y sobre todo pues que con mucha seguridad nos quitan funcionalidad en el día a día, es decir, personas que ya no pueden dormir o personas que están hiperexaltadas o con una excitación anormal, es decir, con una inquietud, irritabilidad. Entonces por eso se le llama trastorno. Es cuando ya sería algo un poco más recurrente, cuando vive con nosotros, tal vez en nuestro día a día. Crónico. Hay personas que tienen años viviendo así, pero también hay personas que tienen un mes, una semana, y que ya no toleran las sensaciones, los estragos que causa este tipo de episodios o trastornos, como decimos. Podemos hablar también de algo bien interesante, que es algo a lo mejor y que nosotros vivimos en nuestro día a día, con algunos episodios, por ejemplo, de ansiedad, pero no verlo de una manera negativa. Por ejemplo, si vamos a nuestro primer día de trabajo, si vamos a tener alguna reunión que nos emocione, no sé si también se llega a englobar en esos sentimientos que nosotros tenemos, en que sean lapsos de ansiedad. Incluso también ya si nos vamos en situaciones que nos generan cierto estrés, a lo mejor es como que un ataque de pánico. ¿Viene siendo lo mismo estos momentos de ansiedad, o llamar ataque de pánico, o el nerviosismo que tenemos por alguna situación en el día? Yo creo que son varias cosas a la vez. Pueden ser varias cosas a la vez, pero sí hay una clara separación, o lo podemos diferenciar de manera muy clara. Por ejemplo, pues cuando nos vamos a aproximar a una situación nueva, pues sentimos taquicardia, sentimos angustia. Sin embargo, eso inclusive puede ser un mecanismo de compensación, de conservación. O por ejemplo, cuando vamos manejando en carretera, es que siento ansiedad, siento exaltación. Puede ser un mecanismo de conservación, una situación donde nosotros podemos regularnos en el siguiente momento. Es decir, una vez que llegamos a nuestro trabajo, ya que vimos que fuimos bien recibidos, por ejemplo, que nos sentimos a gusto, pues bueno, empezamos a autorregularnos, es decir, empezamos a sentirnos tranquilos, empezamos a sentirnos en paz. Entonces, dejamos de lado los síntomas, la taquicardia, la exaltación, y de por sí que no habíamos dormido un día antes, por ejemplo. Ese es un ejemplo de lo que puede ser pues podrían ser signos, un síntoma de ansiedad, pero no conlleva ni siquiera un episodio, a menos que eso te impida llegar al trabajo, ¿no? Ese podría ser uno. El otro que me decías, un ataque de pánico pertenece a la clasificación de los trastornos de ansiedad. Un ataque de pánico es un conjunto de sensaciones
como angustia y un miedo inexplicable hacia una situación. Es decir, podríamos poner el mismo ejemplo. Tengo pánico de ir a trabajar, es decir, tengo muchos años sin trabajar y no voy a ir porque tengo pánico. Y la gente, hay personas que pueden llegar a decir, claro que sí, sí te vas a ir y vas, pero a veces como no sabemos, no es que la gente no pueda ayudarnos, es que a veces ni siquiera sabemos qué hacer con el que tenemos enfrente y está viviendo eso, o inclusive nosotros mismos. Entonces, es un miedo inexplicable que se sale de nuestro control y que no nos permite hacer la siguiente actividad. En este caso, no nos permite dar el siguiente paso. No pudimos llegar al trabajo. Y es que, por ejemplo, es un tema bien interesante y yo creo que es un ejemplo bien claro que nos puede pasar a todos. Cuando vamos a ir o a nuestro primer día de trabajo, al primer día de la escuela, a hacer alguna actividad que, nos mantuvo ansiosos, nos está dando ansiedad, nos puede dar ese ataque de pánico, pero mencionó algo bien importante. ¿Hay algún tipo de autocontrol que nosotros podamos saber? Porque incluso hasta para algunas personas es difícil identificarlo. Entonces, tal vez sí pueda ser hasta muy difícil el llegar a un autocontrol. Se tiene prácticamente que terminar ese momento de difícil. Tenemos que llegar a que se concluya, por ejemplo, el día cuando ya bajemos los niveles de estrés o durante el proceso de la misma ansiedad que todavía te sigue generando estrés, puede haber algún tipo de autocontrol con ciertas actividades o acciones que nosotros podamos hacer. Digamos como una solución o como una forma inmediata. Bueno, sí. Generalmente, si no estamos hablando de un trastorno de ansiedad consolidado, es decir, que ya hay, aunque la persona no lo sepa, vamos a poner un ejemplo, la persona no lo sabe, pero tiene todos los signos y síntomas y tiene un trastorno de ansiedad generalizada o cualquier otro. Aquí va a ser muy difícil para la persona controlarse. Entonces es cuando vemos, pierde funcionalidad, es decir, empieza tal vez a no bañarse, a no salir de casa, a evitar el contacto social, si es alguna ansiedad por fobia o alguna fobia, pues la fobia también pertenece a los trastornos de ansiedad. Una solución que también la íbamos a ver un poquito más a profundidad o la vamos a platicar es el conocer nuestra forma de respirar. Si te fijas, cuando estamos tranquilos, respiramos de una manera. Cuando vamos corriendo, respiramos de otra. Cuando estamos enojados, respiramos de otra manera. Cuando sentimos ansiedad, definitivamente también. Es como podemos estar agitados o una respiración superficial, es decir, así como que no alcanzamos a respirar de una manera adecuada, por lo tanto, pues tampoco llega suficiente oxígeno al cerebro, o sea, no hay una buena captación de eso. Entonces podemos sentir esa falta de aire, ese sofoco. Entonces, si lo ponemos al revés y aprendemos que todo cambio de estado de ánimo inicia con un cambio en la respiración, pues podríamos acordarnos, ¿no? Que eso se da ya en las consultas, cuando los entrenamos, a ver cómo se hace, cómo enfrentamos un ataque de pánico, cómo enfrentamos una crisis de ansiedad. Bueno, aquí es iniciar un proceso de respiración profunda de 3, o sea, inhalar en 1, sostener y luego exhalar en 3 tiempos, sostener y luego exhalar en otros 3 tiempos. Son ejercicios, pero hay muchísimos, pero a veces ni siquiera eso sabemos, pues que con un simple ejercicio de respiración, si no estamos en una situación agravante, y que nos pone en un grado de peligro, porque a veces la gente llega a sentirse en peligro, que inclusive se llega a desmayar o pierde el conocimiento o se puede sentir físicamente mal. Entonces, esa puede ser una, pero hay muchas otras también. Y, por ejemplo, el hablar estamos platicando de las características a lo mejor y que reflejan en personas que estén pasando por algún tipo de episodio o momento ansioso, que tenga ansiedad, que tenga algún ataque de pánico. Ahora, las personas que convivimos con alguien que esté en esa situación, ¿cómo nosotros podemos identificar y también cómo pudiéramos ayudar a esa persona que esté pasando por un momento así? Porque también es algo muy certero que no tenemos ese conocimiento de repente en cómo poder ayudar a las personas o qué hacer al respecto. Claro, no sé si te ha tocado escuchar, échale ganas.
Sí, me siento mal. No, no te sientas tú mal. puedes, es que me siento triste. Pues no te sientas No, triste. no estés triste. O sea, ya se volvió como hasta Sí, un se, chiste, ¿no? se volvió un chiste ya en redes sociales que lo decimos, pero es que muchas veces eso refleja el que no sabemos cómo actuar. Cómo dar contención. Sí, cómo dar... O sea, cómo ayudar. Ajá. Entonces, bueno, aquí es bien importante que las personas sepamos claramente y que bueno que alguien lo va a escuchar, que la persona que está viviendo ese episodio de ansiedad realmente está teniendo síntomas de una enfermedad, de un tipo de enfermedad, se está sintiendo mal físicamente. La ansiedad no solo es un estado mental, es un estado de signos y síntomas físicos, adormecimiento de cuerpo, hay una sensación inclusive, hay desde que los tendones de los pies se sienten restirados hasta dolores de cabeza intensos, la taquicardia que no se quita, una sensación de contractura en los músculos por estar siempre en estado de alerta. Entonces, bueno, son síntomas físicos. Entonces, la gente piensa, algunos, ¿no? Es que no quiere echarle ganas, no quiere salir adelante. No, ya, mira, yo aquí estoy, te apoyo. Y la otra persona tal vez tampoco sabe desahogarse, porque esa es otra, fíjate. No sabemos cómo, ese es uno de los tantas dificultades que tenemos como humanos. No sabemos cómo expresar nuestras emociones. Estoy estresado. ¿Y qué es estar estresado? Estoy ansioso, estoy depre. Estoy angustiado, sí, pero ¿y dónde lo sientes? ¿Qué es? Ok, entonces estamos hablando de que también hay que enseñar, siento tristeza, siento sofoco en el pecho, siento ganas de llorar, me siento desesperado, siento ganas de salir corriendo. Entonces, si entre las dos personas hay ese conocimiento, pues una va a poder desahogarse y la otra podría con calma entender que es algo que la otra persona necesita resolver con ayuda. Tal vez tocándolo, tal vez abrazándolo, tal vez sentándose a escuchar activamente. Estamos hablando de cosas muy generales, pero muy útiles. Porque a veces llegan a los hospitales y me ha tocado ver inclusive que pareciera que tienen algún problema en los pulmones, que no pueden respirar, e inclusive a punto de ponerles corticoides y no están. Me tocó escuchar, ¿no? Acompañar a personas por seguridad, pues que la vean los paramédicos. No está muy bien ventilada, es una crisis de ansiedad. Entonces, imagínate que a alguien le ponen alguna medicación que no corresponde por no saber lo que es, ¿no? O sea, porque no tenemos el conocimiento. Entonces, es bien importante saber acompañar. Y es que es bien importante para Sin empezar. juzgar. Sobre todo, es lo que le iba a decir. Estamos, yo creo que en nuestra cultura, no sé si nada más acá en el país o es general, que de repente no estamos acostumbrados a expresar tanto nuestros sentimientos. Incluso se estigmatiza por géneros, ¿no? Que de repente no sé, el género masculino no expresa tanto los sentimientos y así. Y eso también de repente no logramos externar cuando nosotros estamos sintiendo algo en particular. Lo generalizamos y de repente el hablar de la palabra ansiedad también incluso se normalizó en redes sociales, por ejemplo, y se ha tomado a broma, a decir de que, ay, tengo depresión y ansiedad, jaja, y memes, etcétera, y así, cuando simplemente estamos generalizando y hay muchísimos tipos de ansiedad y nosotros mismos no podemos externar y explicar qué es lo que realmente sentimos, entonces por eso mismo muchas veces no pueden tener ese consejo para nosotros o no se sabe qué hacer. Definitivamente. Muchas personas, como decimos, que no saben de repente qué respondernos o aconsejarnos, muchas personas piensan, es un problema tuyo nada más, es algo en la mente, tu solución eres tú. Y ya, no seas simple, no tienes por qué ir, por ejemplo, al doctor, no te estreses, no estés ansioso, cuando realmente se debe de llevar algún tipo de tratamiento para estabilizar. Definitivamente. Es muy común, fíjate, la gente no llega en la etapa de prevención o en la etapa de prevención primaria, es decir, ay, es que creo que me va a dar una crisis de ansiedad, voy a ir a buscar ayuda. No, llegan ya con problemas somatizando, es decir, con problemas que tal vez creen que tienen alguna enfermedad o del corazón o en el cerebro o en cualquier parte del cuerpo. Es muy común. O no puedo trabajar, no me puedo levantar. Entonces,
como ya llegan con cierto grado de falta de funcionalidad en el día a día, es lo que medimos. Por ejemplo, si alguien llega a la consulta después de pedirle sus datos, bueno, ¿qué observamos? Si viene bien vestido me refiero en el sentido más humano, sí. Uh-huh. Si viene cuidado, si viene peinada, si viene maquillada, si los zapatos vienen limpios, si trae los zapatos abrochados, si trae la ropa planchada. Entonces, ese tipo de detalles nos hablan del autocuidado. O sea, entonces estamos viendo qué grado de funcionalidad va perdiendo, nada más con observar, ¿no? Entonces ya después de que aplicamos algún instrumento, algún test y con lo que nos arroja o nos platica la persona que va a consulta, podemos definir, bueno, estás en un grado, por ejemplo, moderado, puedes quedarte en la consulta. Yo creo que podemos empezar este proceso y vamos enseñándoles a enfrentarse, les dejan tareas, trabajamos ejercicios tanto de relajación como de sensibilización, se le llama ante situaciones estresantes, ansiosas. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, en la clasificación de trastornos de ansiedad están las fobias, está el estrés postraumático, personas que han vivido accidentes y que quedan marcadas, personas que han sido abusadas, personas que tienen fobia social. O sea, hay muchos tipos en las clasificaciones, hay subclasificaciones. Entonces, digamos que ya tenemos una idea. Entonces, en base a eso, vamos a diseñar un programa para enseñarle a vivir con eso y a que ahí está el factor, ahí está la variable que te puede desencadenar, pero vamos a ir desensibilizando para que tú aprendas a vivir con eso y cuando te encuentres en un futuro mediano, ya esa causa no dispare tantos síntomas. Pero si vemos que la persona rebasa cierto nivel de ansiedad, de acuerdo a cómo la evaluamos, se hace una historia clínica uh-huh. muy profunda, no es así, a ver, tienes tristeza, ¿cómo te ha ido? No, hay ciertos instrumentos específicos para la ansiedad y para la historia clínica, a ver si ya hay un antecedente tanto familiar o para ver un referente o la historia, ¿no? Cómo ha venido evolucionando esta situación. Si vemos que la persona viene llorando, por ejemplo, uh-huh. es un síntoma muy común, que hay se le llama una depresión o una ansiedad endógena, es decir, que ya no es una situación que vamos a poder controlar en la consulta, que por más conocimiento que tengamos, la persona necesita ayuda, necesita estabilizar la química cerebral. Entonces, ahí sí se les dan opciones. Yo te sugiero que la siguiente inversión que vas a hacer en cuestión de buscar, vayas con determinado psiquiatra. Y hay muchos mitos sobre eso, ¿verdad? Uh-huh. Ahí es donde nos enfrentamos y entra el poder transmitirle a la persona, al paciente, la seguridad y la certeza de que no le va a pasar algo más malo por ir con un médico que le pueda indicar alguna medicación. Entonces, se le sugiere que el médico la vuelva a evaluar en conjunto pues, con lo que ya se hizo, que él determine si requiere qué medicamento, cuál, en cantidades. Y ya después le decimos, bueno, y te tomas 15 días para que el medicamento haga efecto y después regresas a las terapias para poder ya estar más en tiempo y forma y corregir en la acción, ¿no? Vamos viendo las dos áreas, que el cerebro se estabilice y a la vez que puedas enfrentar esas situaciones en el día a día. Y bueno, doctora, hablando entonces de este tema y sobre todo de que hay solución, entonces podemos concluirlo así con todos los tipos de niveles de ansiedad, incluso si estamos hablando de depresiones crónicas que de repente se diagnostican así, cuando alguien dice, la solución eres tú, pero también debe haber algún acompañamiento, incluso también medicación pertinente con cada situación de las personas. Es algo que prácticamente todos pueden tener una solución. Por supuesto. Yo creo que aquí lo importante es promover la cultura del acercamiento a los servicios de salud mental, uh-huh. tanto públicos como privados, porque eso, el acercamiento en una etapa que no sea tan dura, tan difícil, que no estés perdiendo tantas funciones, yo creo que nos va a dar la oportunidad de salir de esta etapa, de esos estragos, de una manera más eficiente uh-huh. y en un plazo menos largo.
Y yo creo que aprovechando este espacio, este episodio bastante interesante, yo creo que podemos aportarle algo a las personas que nos están viendo y poder, a lo mejor ahorita desde casita donde estén viendo esta conversación, hacer una evaluación rápida y saber y determinar si nosotros estamos sufriendo a lo mejor actualmente algún momento de ansiedad. Entonces, traemos algún ejercicio, sí, unas preguntitas que yo creo que pueden ser súper importantes para las personas que nos están viendo. Si respondemos, ¿cómo es la dinámica? Ok, voy a nada más, si me gusta ser muy clara, no es un cuestionario estandarizado como los que utilizamos en la consulta. Lo que hice fue plasmar los síntomas con mucha precisión que la gente vive en forma, digamos, de pregunta para que las personas se den una idea. De una forma simple, si tienen alguna situación relacionada con ansiedad. Ajá. Bueno, en este caso las preguntas serían, desde esta última semana, incluyendo el día de hoy, respondamos sí o no a las preguntas que a continuación se nos presentan. Okay. Las voy a leer. Número 1. ¿Has tenido sensación de nerviosismo, agitación o tensión? Aquí sería pues sí o no, ¿verdad? En los últimos días. En la última semana, incluyendo este día. Okay. Bueno, y yo ya llevo un sí. Ok, número 2. ¿Has experimentado sensación de peligro inminente, pánico o miedo a que ocurra alguna catástrofe? Número 3. ¿En ocasiones has notado que tu ritmo cardíaco se acelera sin motivo alguno? Ok. Número 4, tu respiración se torna acelerada, como hiperventilando, en diferentes momentos del día, en situaciones que antes no te sucedía. Okay. Número 5, ¿has notado que aumentan tus niveles de sudoración aún sin realizar actividad física o aún cuando te encuentras en estado de reposo, es decir, cuando estamos acostados o sentados? Siguiente, ¿experimentas temblores constantes en situaciones inesperadas? Otra sería, ¿has tenido sensación de debilidad o cansancio aun cuando descansas o duermes lo suficiente? Otra es, ¿tienes problemas para concentrarte o pensar en otra cosa que no sea alguna preocupación específica y actual? Otra sería, ¿tienes problemas para conciliar el sueño? Una penúltima es, ¿padeces problemas gastrointestinales? Ahí es donde podemos ver cómo el cuerpo responde, ¿no? Cómo se manifiesta nuestro cuerpo, o sea, cómo habla, digamos. Y la última sería, ¿tienes dificultad para controlar las preocupaciones del día a día? Ok. Estos son algunos puntos que nos pueden arrojar alguna información sin ser algo determinante. Para determinar algo con mucha precisión necesitamos asistir a consulta. Y ser serios con el tema, ¿no? También quiero que no se me pase la automedicación y o sea, es decir, que hay personas que ya llegan, es que me dieron tal pastilla y pues me la tomo para dormir o me la tomo en el día. Ahí yo creo que es un riesgo de caer no solo en una adicción, sino también en situaciones que van a generarle más ansiedad y después va a haber ciertos medicamentos que no le van a hacer efecto, ¿no? O pueden descontrolarla, traer en una situación médica, psiquiátrica o alguna urgencia. Entonces es bien importante tomar en cuenta eso. Los más y únicos indicados para medicar son los médicos. Así es. Y sobre todo este cuestionario bastante interesante, yo creo que son preguntas bien específicas que a lo mejor no nos percatamos de que es nuestro día a día de repente, ¿no? O sea, si dices, ay, no me había dado cuenta que llevo no sé tantos días sin poder dormir bien. No me había percatado que llevo tantos días, semanas o hace un mes, todos los días me siento cansado y no me había fijado en eso. No me había fijado, por ejemplo, algo que ustedes notan cuando entran en consulta, que he llevado semanas desaliñado, que ya no me importa mucho a lo mejor cómo me veo físicamente, ni cómo me ven las personas si salgo o no salgo de mi casa, que no estoy rindiendo como antes. Son esos pequeños detalles que harían la diferencia si nosotros le echamos más amor y cuidamos de nosotros mismos. No nada más la salud física, sino la mental. Entonces, doctora, agradezco muchísimo este espacio y sobre todo este ejercicio que en casa podemos hacer. Y como conclusión y para terminar,
¿qué le puede recomendar a esas personas para que tomen más en cuenta algo bien importante que es nuestra salud mental, el cuidar esos momentos, episodios de ansiedad que podamos tener, que los tomemos un poquito más en cuenta y que no se haga una bola de nieve de repente y que sea algo más grave? Ok, yo creo que, bueno, la gente que va a tener la oportunidad de escuchar esta información y otra, porque estamos inundados de información, yo creo que aquí el punto central es siempre pensar quién es primero, es decir, yo soy primero, yo necesito cuidarme, entonces dentro de mis cuidados está lo que pienso y lo que siento. Entonces, si yo identifico que me siento mal, que me estoy sintiendo rechazada en el trabajo, que me estoy sintiendo triste, que estoy sintiendo desesperación, que me veo en el espejo y no me acepto, que no me gusto, o que estoy compitiendo con los demás, o que pareciera como si tuviese un motor físicamente, como si quisiera salir corriendo, aunque estoy caminando como si tuviésemos un motor que no para. Y esa desconcentración, o sea, esos síntomas yo creo que no son todos de un trastorno o un episodio de ansiedad, pero generalmente son la antesala. ¿Qué significa? Entre otras cosas, que tenemos problemas que no hemos que no hemos podido resolver por nuestra propia cuenta. Entonces, antes de llegar a ese grado, busca ayuda. Y te voy a decir, no todo es ir con un psicólogo. Puedes platicar con una amiga, desahogarte, aprender a desahogarte, escribir, la escritura terapéutica, siempre les enseño eso, me encanta. Yo siento, yo pienso, durante algunos días, trozarlo, no estarlo leyendo, solo escribirlo, conectar la vista, la mano con el papel, escribir lo que sientes, tirarlo durante unos 10 días. Y eso también puede ser útil porque es un desahogo y empieza el cerebro a reconectarse con el bienestar, ¿no? Con una sensación de estar regulada, de estar tranquila. Entonces, es bien importante atender a lo que pensamos y a lo que sentimos. Entonces, estamos hablando de un proceso de autoconocimiento también. Si yo me conozco y sé que algo no anda bien conmigo, pues hay que buscar ayuda. Yo creo que las personas que nos conocen más que nada somos nosotros mismos. Porque sí, en nuestra burbuja, en nuestro mundo, incluso en momentos difíciles y buenos, no hay quien más nos conozca que nosotros mismos, entonces deberemos querernos, actuar sobre todo para estar mejor. Doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. ¿Dónde pueden las personas consultar un poquito más información con usted, conocer de su trabajo, contactarla? En redes sociales, psicóloga Lisette Amador Sánchez, o mi número de teléfono es 6623-187132. En cualquier red social con mi nombre pueden buscarme. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y a ustedes también muchísimas gracias por estar en este espacio y pueden checarlo siempre en las multiplataformas de Proyecto Puente. Soy Adriana Insunza para Puente Estudio. Hasta la próxima.